Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este discipulado una vez más. Estamos estudiando la unidad que tiene que ver con eclesiología. La eclesiología, recordemos que es la rama de la teología que estudia la iglesia, todo lo relacionado con la iglesia. En las últimas lecciones hemos estado hablando acerca de la iglesia, acerca también del liderazgo de la iglesia, de cómo la iglesia está conformada según la Biblia. Pero hoy vamos a mirar un tema que tiene que ver con las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, antes de morir y resucitar, Él dejó dos ordenanzas a la iglesia. Y estas ordenanzas, primero es el bautismo y segundo es la cena del Señor o la Santa Cena. Dos cosas que, repito, el Señor instauró, ordenó a la iglesia, por eso se llama ordenanzas. Algunos grupos cristianos, incluyendo pues los católicos, nuestros amigos católicos, hablan de los sacramentos, porque ellos entienden e interpretan que tanto el bautismo como la cena del Señor son cosas por las cuales el Señor derrama su gracia y su poder. Nosotros, como cristianos, no creemos que a través del bautismo y la cena del Señor o la Santa Cena vamos a recibir la gracia del Señor. La gracia del Señor y sus bendiciones las recibimos es a través de la fe. Por eso nosotros los cristianos evangélicos preferimos utilizar el término ordenanzas y no sacramentos. Que sacramento significa un medio de gracia. ¿Sí? Y nosotros no entendemos el bautismo y la cena del Señor como un medio de gracia, sino como algo que debemos hacer de parte de Dios, simbolizando un evento espiritual, que ya lo vamos a ir estudiando en esta noche. Vamos en primer lugar a mirar el bautismo. En la Biblia hay dos tipos de bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios 12:13, que todos hemos sido bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. La palabra bautismo es la palabra baptizo en el griego, que significa unión o amalgamiento con algo o con alguien. El bautismo del Espíritu Santo es sencillamente la operación que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas, de unirnos al cuerpo de Cristo. En el momento en que nosotros creímos en el Evangelio de Cristo, en ese momento nacimos de nuevo y somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Ese es un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar del bautismo en agua. El bautismo en agua, que es la ordenanza que el Señor Jesús nos ha dado. Y el bautismo, vamos a leer para ir entendiendo lo que es el bautismo en agua. Vamos a leer lo que es Romanos 6:3-4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo, hemos sido unidos a Cristo? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En este texto Pablo compara el bautismo como un símbolo visible de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
El bautismo en agua, estoy hablando del bautismo en agua, cuando se da el bautismo en agua, una persona se sumerge, ya sea en una piscina o en un río, ¿sí? Se sumerge bajo las aguas bautismales, simbolizando ¿qué cosa? Que muere con Cristo. Y cuando sale de las aguas bautismales, está simbolizando la resurrección de Cristo. Esto que se mira en el bautismo en agua es simplemente una simbología de lo que ya ocurrió en la vida del creyente. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros nacimos de nuevo, fuimos unidos a Cristo en su muerte, pero también en una vida nueva. Cuando usted nació de nuevo, usted murió con Cristo. Cuando usted nació de nuevo, usted resucitó a una vida nueva. Eso fue lo que pasó espiritualmente. Cuando Cristo moría en esa cruz, eso lo explica muy bien Pablo en todo Romanos capítulo 6, cuando Cristo muere en esa cruz, nosotros estamos muriendo juntamente con Él, porque Él está en representación del hombre muriendo por toda la humanidad. Estamos muriendo con Él, y cuando Él resucitó al tercer día, nosotros resucitamos con Él. Y eso es precisamente lo que pasó en el nuevo nacimiento, cuando recibimos esa vida nueva en el Señor. El bautismo en agua, esta práctica del bautismo, lo hacemos por esta razón, por inmersión, por el símbolo que significa el bautismo. Al sumergirme en las aguas, estoy muriendo con Cristo, y al salir de las aguas, estoy resucitando con Cristo. Pero recordemos que la muerte y resurrección del creyente no se da en ese momento del bautismo en agua, porque el bautismo en agua no salva a nadie. Nadie es salvo por ser bautizado en agua. Simplemente, y repito, y quiero que quede claro, el bautismo en agua está simbolizando un evento que ya ocurrió en la vida de esa persona, que ya murió con Cristo y que resucitó con Cristo. Eso es lo que hay que entender. Es una simbología. Es decir, que cuando una persona hace eso, ya sea en una piscina o en un río, está reconociendo públicamente ante la iglesia, ante los demás, que ya ha sido unido al cuerpo de Cristo, que ya ha muerto con Cristo y que ha resucitado con Cristo a una vida nueva, hermanos. Y esto es algo que es obligatorio para todo creyente. Hay personas que dicen, ya teniendo mucho tiempo en la iglesia, no, es que yo no estoy preparado para bautizarme. ¿Cómo que no estás preparado? Si eres creyente, si realmente has nacido de nuevo, debe haber un deseo en tu corazón de bautizarte en agua, porque ahí tú estás dando testimonio público de tu fe, de que has creído en el Señor, que has muerto con Él, como dice Pablo ahí en Romanos 6, 3 al 4, y que has resucitado con Él a una vida nueva. Entonces, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en el Evangelio de Cristo, debe bautizarse. Si no lo hace, es porque esa persona realmente no ha nacido de nuevo. Hay dudas ahí. Pero todo creyente, todo el que tiene el Espíritu Santo, le van a hacer dar ese testimonio público ante la iglesia, ante las personas, que soy un creyente, que hago parte ahora del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por eso todos ustedes, si han nacido nuevos y son creyentes, debieron haberse ya bautizado. Yo creo que todos están bautizados, ¿cierto? ¿O falta alguno? Bueno, doña Fanny, que ella es nueva, pues hay que apuntarla para los bautizos en esta iglesia. Hay que ir, ¿sí?, apuntando a algunas personas
porque todos los demás ya se han bautizado, ya sea en esta iglesia o en otra. Ya usted se bautizó, gloria a Dios, ha obedecido la ordenanza del Señor, que miramos nosotros en Mateo 28, 19, porque el Señor Jesús lo ordenó. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, ¿sí?, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos. La gran comisión. Un discípulo debe ser bautizado. Una vez que uno haga un discípulo, debe ser bautizado. Por eso dice, ir a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos. O sea, no puede haber un discípulo de Cristo que no se bautice. Si es un discípulo de Cristo, va a querer bautizarse porque va a querer obedecer lo que Jesús ha mandado. Hay que bautizarse, hermanos. Ahí estás dando tu testimonio público de tu fe. Hay gente que no, porque teme al que dirán, 1 y 2, a comprometerse. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, cuando hice bautismos, hace como 3 años, 2 o 3 años, hubo una persona, yo le dije, ¿tú estás asistiendo a la iglesia? ¿Has creído, Señor, en el Señor? Sí, claro, uno debe bautizarse. No, yo no estoy preparada, me decía esa persona. Es que yo no estoy preparada. Y yo lo que miraba en esa persona era que no quería comprometerse. Sí, quería más bien como que asistir, pero no me metan en esto. ¿Sí? ¿Sería cristiana esa persona? No. El que tiene al Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu lo inquieta. ¿Sí? A bautizarse, eso es algo que miramos nosotros en la vida de los primeros creyentes en el libro de los Hechos. Una vez ellos creían en el Evangelio, eran bautizados en el acto. Eran bautizados enseguida. Miremos Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, el Evangelio de Cristo, porque ¿qué hacían los apóstoles? Los apóstoles, ellos predicaban el Evangelio de Cristo, que se arrepintieran y creyeran en el Señor. Ese era el mensaje, que Cristo había muerto por nuestros pecados y que había resucitado al tercer día. Ese era el mensaje, que creyeran, que había perdón en el Señor y que creyeran en aquel que murió y resucitó. Ese era el mensaje. Esas personas, cuando escuchaban ese mensaje que daban los apóstoles, los discípulos de Cristo, eran bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso fue cuando Pedro se levanta en su primer discurso. Recuerden el día del Pentecostés, cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo, ahí nace la iglesia de Cristo. Y empiezan a hablar en diferentes idiomas las personas, etcétera, etcétera. Ahí Pedro, una vez que da ese discurso y que habla acerca de Cristo, quien fue muerto, que resucitó, en ese momento muchos se compungieron de corazón y dijeron que ¿qué haremos? Entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y crean. Y una vez que ellos recibieron esa palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Obviamente, primero en el Espíritu Santo, los que creyeron una vez ellos bautizaban. No exactamente los apóstoles, sino muchos discípulos bautizaban. Entonces el bautismo, hermanos, tengámoslo en cuenta, es una forma, una vez de que tú crees en el Señor, naces de nuevo, es una forma de testificar tu fe públicamente, que somos parte del cuerpo de Cristo, y por eso creemos que no es correcto el bautismo en niños. Nosotros no creemos en el pedobautismo, así se llama. Hay iglesias como las presbiterianas
que bautizan niños, porque dicen y hacen una analogía o un paralelo entre el bautismo y la circuncisión. Imagínense. Ellos dicen que la circuncisión del antiguo pacto es lo mismo, es decir, ahora bajo el nuevo pacto el bautismo. No, hermanos, nadie nace siendo cristiano. Un niño puede nacer en hogar cristiano, pero ese niño tiene que crecer y escuchar el Evangelio de Cristo y creer en el Señor para ser bautizado. El único requisito para ser bautizado es tener conciencia y conocimiento del Evangelio del Señor, que crea en el Señor. Entonces un niño, un bebé, es pobre criatura, y le echan. Y otra cosa, el bautismo no es echar una jarrita de agua en el pobre cocotico del pelado. No, el bautismo no es por aspersión como lo hacen nuestros amigos católicos. El bautismo, como ya dijimos, es por inmersión, porque estamos simbolizando que morimos con Cristo al meternos a las aguas y salimos de las aguas simbolizando la resurrección. Entonces, el bautismo es por inmersión, no por aspersión, primero. Y dos, no puede ser para niños, pero bautismo, eso es antibíblico. Ningún niño fue bautizado en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva. El bautismo es simplemente un símbolo de lo que ya ocurrió cuando tú creíste en el Señor, al morir y resucitar con el Señor. Un niño no puede hacer eso. Un niño no tiene conciencia de nada. Un niño no puede creer en nada. O sea, no tiene entendimiento. ¿Sí? Ya una vez que el niño crezca por ahí 12, 13 años, que ya entienda y que realmente haya creído, ¿sí?, en el Señor, ahí puede bautizarse, un joven. No hay ningún problema. Pero no se debe bautizar a los niños. Por esa razón, esa interpretación que hacen algunas iglesias cristianas, entre ellas las presbiterianas, es equivocado. La circuncisión simplemente era la señal del pacto abrámico, es algo aparte. El bautismo no es ninguna señal. Ya nosotros en el nuevo pacto hemos sido circuncidados de corazón, ¿sí?, con el Espíritu Santo, su palabra. El bautismo es algo simbólico, de algo que ya ocurrió internamente en nosotros, cuando morimos con Cristo al creer en Él, y cuando resucitamos con Él, cuando nacimos de nuevo. Amén. Entonces, eso hay que entenderlo. El único requisito, hermano, no es que usted tenga que hacer un curso. Yo respeto lo que hace cada iglesia. Está bien, eso ayuda. Pero eso no es determinante, no es obligatorio. Lo importante es que uno conozca a esa persona y sepa, esta persona ha nacido de nuevo. Y que esa persona haya creído. El único requisito es que esa persona haya creído en el Evangelio y que se vea que hay fruto y esa persona debe bautizarse. Miren que hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de los Hechos. No vamos a leerlo porque es muy extenso, pero yo más o menos voy a mostrar el pasaje en Hechos 8, 26 al 39. Es un pasaje bastante extenso, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. En Hechos 8, 26 al 39 se encuentra Felipe, uno de los discípulos de Cristo, un evangelista, un joven bastante usado por el Espíritu Santo. Él va por el camino y el Espíritu Santo le muestra así en una carreta que iba así. Anteriormente no había carros como los que miramos ahora, eran carretas guiadas por caballos, y ahí iba un eunuco etíope, un africano, negrito, iba ahí leyendo las escrituras. Estaba, creo que leyendo el libro de Isaías, que hablaba acerca del Señor, de Jesús. Isaías 53, que un varón
de dolores, que fue traspasado, que murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Él leía eso y el Espíritu Santo le dice a Felipe: ve allá y explícale las Escrituras. Y Felipe fue, alcanzó el carro y Felipe le preguntó al eunuco: oye, ¿entiendes lo que lees? El eunuco dijo: no entiendo, explícame. Entonces él se sube al carro, le empieza a explicar a este eunuco, y él entiende el Evangelio y cree en el Señor. Entonces el eunuco le dice a Felipe: ¿qué me impide ser bautizado? Enseguida quiso bautizarse. Felipe le dijo: no hay ningún impedimento, y lo bautizó. Ahí habían unas aguas, se bajaron y fue bautizado. Léalo en su casa. Fue bautizado. En el momento en que bautizó al etíope, el etíope fue muy contento, gozoso. En ese momento Felipe desaparece. El Señor lo teletransporta a otro lugar. Cosas que hacía el Señor y que hace, porque Él puede hacer todo, porque Él es Dios. ¿Qué le impedía al etíope ser bautizado? ¿Hacer un curso de tantas horas que asistieron? No. Era un hombre que simplemente ni siquiera pertenecía a la cultura judía y que era extranjero y leía las Escrituras, no las entendía, pero Felipe le explica la Escritura, él entiende, cree, nace de nuevo y enseguida, ¿qué me impide ser bautizado? El único requisito es que usted haya creído en el Señor. En ese momento usted puede ser bautizado en agua. Entonces tenemos, haciendo ya un pequeño repaso, el bautismo en agua es una representación externa de algo que ya ocurrió internamente en el creyente. Murió con Cristo, al ser sumergido en las aguas, se resucitó con Cristo al salir de las aguas. El bautismo es por inmersión, no por aspersión. Y tercero, el bautismo es solo para adultos, no para niños. Ahí en la declaración de fe de la iglesia, que usted mira en el tablero, está eso. Creemos en las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, en el bautismo por inmersión y para adultos, no para niños. Y también en la cena del Señor. En segundo lugar tenemos la cena del Señor o Santa Cena. Ese es el otro mandamiento, ordenanza del Señor, no sacramento. No diga sacramento porque sería una herejía. Porque a través de la Santa Cena o de la Cena del Señor no recibimos algo, ninguna gracia ni nada de eso, como creen algunos. La Cena del Señor es una ordenanza, es un recordatorio y una celebración al mismo tiempo. Escuchen bien. La Santa Cena o Cena del Señor es un recordatorio y una celebración al mismo tiempo de la muerte y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aquí en esta iglesia, Palabra de Vida, celebramos la Santa Cena, que lo hacemos una vez al mes, el segundo domingo de cada mes lo hacemos aquí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Recordando y celebrando al mismo tiempo la muerte y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recordando lo que Él hizo en esa cruz, cómo Él padeció, murió y resucitó. Simbólicamente, hermanos, ¿qué estamos nosotros simbolizando en la Santa Cena o Cena del Señor? Simbólicamente, el pan, que representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado, y el fruto de la vid o el vino, ¿qué representa? La sangre derramada por Jesús para establecer un nuevo pacto. Leamos Lucas 22, 19 al 20. Aquí miramos nosotros
cómo el Señor instauró la Santa Cena. Miren, Lucas 22, 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias. Esa fue ya en la última noche con sus discípulos. Y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces es un memorial. Cuando hacemos la Santa Cena o la Cena del Señor, estamos recordando lo que pasó con el Señor, con su cuerpo en esa cruz. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahí instauró el Señor Jesús la Santa Cena, o la Cena del Señor, para nosotros los cristianos, hermanos. El pan representa el cuerpo que fue quebrantado y el vino que representa esa sangre del nuevo pacto. Esto precisamente es lo que debemos nosotros entender, lo que significa la Santa Cena. Pero la Santa Cena, además de ser un memorial, un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, también la Santa Cena es una anunciación de la segunda venida del Señor. Primera de Corintios 11:26. Es una, repito, anunciación de la segunda venida del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Estamos anunciando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Entonces, estamos anunciando su muerte, pero también su segunda venida. Porque va a ser hasta cuando Él venga nuevamente. Son tres cosas. Por nosotros. ¿Sí? La muerte, resurrección y venida de Él. Y venida de Él, exactamente. Ahí estamos haciendo ese recordatorio. Muerte, resurrección y venida de nuestro Señor Jesús. La segunda venida, porque ya Él vino. Estamos recordando su segunda venida. ¿Cuáles son los requisitos para participar de la Cena del Señor? 1 Corintios 11, 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y vive indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Les voy a contar esto para que podamos entender lo que quiere decir Pablo con esto. En la iglesia de Corinto, cuando acababan la reunión, ellos compartían unos alimentos, ¿sí?, celebrando así la Santa Cena. Pero cada quien se adelantaba a coger su pedazo y empezaban a comer y a emborracharse. Estos eran cristianos que estaban en la carne, que estaban tomando indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, que no estaban discerniendo lo que estaban haciendo, porque la Santa Cena o la Cena del Señor es algo sagrado, es algo solemne, porque repito, estamos recordando su muerte, resurrección y su segunda venida. Esto no es una burla como pasaba en la iglesia de Corinto, que comían. Por eso Pablo les dice, y por eso lean en su casa. Pablo les dice: oye, ustedes no tienen casa en donde comer, que van a la iglesia allá a hartarse. Cada quien se adelanta a coger lo suyo, y era un solo desorden, y empezaban a tomar vino y se emborrachaban, los cuales dicen que muchos enfermaban y morían antes de tiempo, porque el Señor trajo juicio a esta iglesia por comer indignamente el cuerpo de Cristo y su sangre, y
sin discernir lo que estaban haciendo. Entonces, ¿cuáles son los dos requisitos para poder tomar la Santa Cena? Primero, pues obviamente tiene que ser una persona cristiana. No debe ser alguien nuevo que apenas va llegando. No, esa persona no debe participar de la Santa Cena, sino alguien que sea un cristiano, ¿sí? Y debe hacerlo teniendo en cuenta dos cosas. Primero, tiene que, dice ahí, comer y beber la copa del Señor dignamente. Dignamente, no indignamente como lo hacían la iglesia de Corinto. ¿Qué significa tomar la cena indignamente? Pecado. Con pecado, ¿sí? Merecido. Sin merecerlo. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto cada quien se adelantaba a coger su pedazo de pan, su vino, ¿sí? Y se lo comían así como si nada, tomando en poco lo que estaban haciendo. Estaban en pecado, estaban tomando indignamente, no eran dignos de tomar ese pan que simboliza el cuerpo y ese vino que simboliza la sangre. ¿Qué debemos nosotros hacer antes de participar de la cena del Señor? Autoexamínese, pida perdón al Señor por sus pecados, ¿sí? No se acelere a tomar la copa y el pan y de una vez. No, primero examínese bien, examine su corazón, sus pensamientos, examínese, pida perdón por sus pecados. Y dos, discierna lo que está haciendo. Usted al tomar la copa, al tomar el pan, al comer ese pan y al tomar ese vino, recuerde, está haciendo un memorial de lo que Cristo hizo, de su muerte, de su resurrección y de su segunda venida. Entonces, algo que debemos nosotros tener muy claro. Los niños no, particularmente, mire, yo se los digo, ellos son lindos y todos, de ellos es el reino de los cielos. Un niño no deberían estar poniendo la copa, porque mire, ellos no disciernen lo que están haciendo. Ellos miran, es un pedazo de pan y un juguito ahí de uva. O una persona que apenas llegue, ¿cómo va a participar? Va a hacerlo indignamente. Y va a verlo como un pan y un juguito. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando era niño, allá nos visitaban los testigos de Jehová en la casa, y eran personas muy buenas, tenían muy buenas intenciones, siempre fueron a mi papá, a mi mamá a enseñarles la palabra del Señor, y íbamos allá. Y recuerdo que estando así en las bancas, yo era muy pequeño, cuando ellos pasaban el vino y pasaban el pan, pero nadie lo tomaba porque nadie era digno de decir algo así. Yo recuerdo que era algo solemne. Mira, aún en esos grupos pseudo cristianos, ellos saben que eso no es algo que hay que tomar a la ligera y que hay que hacerlo sin discernirlo, ¿sí? Eso deben tomarlo adultos que sean cristianos, que sepan lo que están haciendo. Y antes de tomar la Santa Cena, examinarse en su mente, en su corazón, pedir perdón al Señor y saber lo que estás haciendo. No es un juguito, no es un pan ahí que usted va, ay, qué rico, y no tienen más por ahí, como hacían los corintios, hágale y coman y beban, y eso se volvía la fiesta, y todo el mundo ahí comiendo de más y bebiendo de más. Y el Señor trajo juicio a esa iglesia. Tremendo.
hermanos. Entonces debemos participar de la cena del Señor no de manera indigna, y también debemos participar de la cena del Señor discerniendo lo que estamos haciendo, sabiendo lo que estamos haciendo. A lo largo de la historia de la iglesia, con esto quiero ir ya terminando con este tema. A lo largo de la historia de la iglesia se han desarrollado muchas ideas de la cena del Señor un tanto equivocadas. Dentro de la teología católica, por ejemplo, se ha desarrollado un concepto denominado la transustanciación. No sé si han escuchado sobre ese término teológico. La transustanciación. ¿En qué consiste esta doctrina que es católica, apostólica, romana? ¿Qué es lo que creen nuestros amigos católicos? Ellos creen que cuando toman el pan y el vino, cuando el padre o el sacerdote levanta ese pan y el vino, usted sabe, usted fue a misa, todos creo que estuvimos en misa. En ese momento, tanto el pan como el vino literalmente se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que ellos creen en la teología de la transustanciación, de que ese pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y que ese vino también se convierte literalmente en la sangre del Cordero. Y traen pasajes como Juan 6, del 51 al 58, no lo vamos a leer, es bastante extenso, léanlo en su casa, anótenlo. Juan 6, del 51 al 58, en donde el Señor dice: el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no es digno de mí. Entonces lo toman de una manera literal. Ya está hablando ahí de la cena del Señor. Disculpe, pastor. Juan 6, ¿qué? 51. Al 58. Lo toman literalmente. Por eso es que la Biblia no se puede, en muchos pasajes, interpretar literalmente, porque el Señor Jesús utilizó metáforas, símiles, figuras literarias. Él no está diciendo que ese pan literalmente es su cuerpo y que esa copa de vino, ahí está su sangre literalmente. No. Entonces se toman de estos pasajes para decir que no, es que ahí está diciendo que literalmente el pan y el vino es el cuerpo y la sangre del Cordero. Yo soy el pan que bajó del cielo, dice el Señor Jesús. Eso es una metáfora. También el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros nos ponemos a interpretar literalmente ese pasaje, el Señor no es un camino por donde nosotros estemos caminando literalmente. O literalmente, o sea, no podemos interpretar la Biblia así, porque hay figuras literarias. Entonces, hermanos, esa teología de la transustanciación es una herejía total. El pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, ni el vino se convierte en la sangre de Cristo. Hay otra creencia que viene de Martín Lutero. ¿Qué creía Martín Lutero? Que fue el primer reformador. ¿Saben ustedes quién fue Martín Lutero? ¿Sí? Martín Lutero fue un monje alemán. Él hacía parte de la Iglesia Católica, servía al Papa, pero él se separó de la Iglesia Católica. Por eso es que los católicos le llaman a los evangélicos hermanos separados. Nos tratan como hermanos. Yo siempre los trato a ellos como amigos, pero no como hermanos, porque para que ellos sean hermanos míos tienen que haber creído en el Cristo de la Biblia, no en el Cristo de la villa, o en el Cristo de qué otra cosa. ¿Sí?
Ellos tienen una creencia muy diferente. Son mis amigos, pero mis hermanos no. Pero ellos le llaman a uno de una manera irónica, así como que los hermanos separados. Porque Martín Lutero inicia una revolución por allá el 31 de octubre, ya va a cumplir año la reforma, 31 de octubre de 1517, en donde él clava las 95 tesis, las famosas 95 tesis de Martín Lutero, donde él debate lo que enseñaba el Vaticano, el Papa. Entonces, en un lado decía, el Vaticano dice esto, la Biblia dice esto, y así 95 tesis, y las clava ahí en la catedral de Wittenberg, Alemania, y ahí se forma una revolución tremenda a partir de Martín Lutero. Y Martín Lutero, aunque fue un hombre muy centrado en las escrituras, también tenía sus errores. Como todos los hombres de Dios las tenemos en la doctrina, ninguno tenemos una doctrina perfecta. ¿Sí? Martín Lutero no creía en la transustanciación, Martín Lutero creía en la consustanciación. ¿Qué significa esta doctrina? Él decía que si bien es cierto que los elementos no se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero sí se argumenta que Cristo está presente de una manera especial en esos elementos, como algo místico. ¿Sí? Dice que Cristo está presente ahí en ese pan, está presente en ese vino. Esa es la consustanciación. Hermanos, nosotros creemos que el pan y el vino son solamente símbolos y que todo el valor de la liturgia se encuentra en la fe de los creyentes, en la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, en su obra expiatoria, vicaria, en esa cruz por el cual Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día de entre los muertos. Nosotros simplemente miramos el pan como un símbolo del cuerpo de Cristo que fue quebrantado en esa cruz, y el vino como un símbolo de la sangre del nuevo pacto que fue derramada por nosotros, algo simbólico, como en el caso del bautismo. El bautismo no es como en la Iglesia Católica, que allá ellos creen que salva. El bautismo no salva. Tampoco la cena del Señor estamos comiendo literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. No, es simbología. Son cosas simbólicas. Entonces, cuando usted está comiendo el pan, está simbolizando ese pan, así como tú lo trituraste ahí en tu boca, así fue triturado el cuerpo de Cristo por nuestros pecados. Vean Isaías 53. Su cuerpo fue quebrantado totalmente. Y cuando usted toma esa copa, esa sangre, usted está simbolizando que usted hace parte de ese pacto, del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Ustedes saben cómo se llama el nuevo pacto en el que estamos? ¿Cuál? El pacto de sangre. El nuevo pacto, porque hay 7 pactos, 8 en la Biblia. ¿Sí? Hay 8 pactos que Dios ha hecho con el hombre: el pacto edénico, adámico, el pacto noágico, el pacto abrámico, el pacto sinaínico o antiguo pacto, el pacto levítico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Son 8. El nuevo pacto es el último pacto que Dios ha hecho y que hará con el hombre. Ese pacto es un pacto muy diferente a todos los demás, porque todos los demás pactos que Dios hizo con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento y con estos personajes como fue Adán en el Edén, o como fue Noé, como Abraham, Dios hizo pacto con estos hombres, hizo pacto también con Israel en el monte sinaínico, que es el antiguo pacto. Todos esos pactos eran condicional, donde Dios decía: yo hago esto y ustedes hacen esto. Era condicional.
En el antiguo pacto, el Señor decía, si ustedes me obedecen y hacen esto, ustedes tendrán mi bendición terrenal. Los bendecía en la tierra, los guardaba de sus enemigos, pero si ustedes quebrantan mi pacto, entonces sus enemigos estarán sobre ustedes, ¿sí? Ese era un pacto condicional, pero el nuevo pacto, el pacto de sangre, quiero decirle a usted una buena noticia. El pacto de sangre es incondicional. Por eso es que la salvación no se puede perder, porque es un pacto en el cual Dios juró cuando derramó con su sangre que sus ovejas nunca perecerán. Juan 10. Mis ovejas nunca perecerán. Vamos a buscar ese pasaje que es importante, porque en ese pacto se promete que nosotros no pereceremos. Somos ovejitas, si nos portamos mal, ¿qué hace el Señor? Pau, nos disciplina, porque Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Pero Él, ¿cómo le va a quitar la salvación si la salvación es un regalo inmerecido? Y si es inmerecido, ¿por qué se lo va a quitar? No, el nuevo pacto es un pacto incondicional en donde Él promete que sus ovejas nunca perecerán. Una persona que ha nacido de nuevo no puede perder esa condición de salvo. No puede. Ya nació y Dios ha prometido en Filipenses 1:6 que Él terminará esa obra hasta el día del Señor. Y Efesios 1:13 y 14 habla que el sello del Espíritu Santo es una garantía de que el Espíritu Santo estará ahí como un sello para recibir las promesas y estará hasta el día de nuestra redención. El Espíritu Santo no se va a salir de la vida del creyente. En 1 Juan 2 habla de la unción que permanece en nosotros. Si tú pecas, el Espíritu Santo no se sale como en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo está ahí, lo puedes contristar, lo puedes entristecer por tu pecado, pero el Espíritu Santo va a estar hasta el día de tu redención. Por eso la salvación no se pierde. Ese nuevo pacto es un pacto en el cual estamos seguros y nunca pereceremos. Porque la buena obra que Dios ha iniciado en nosotros, Filipenses 1:6, Él la terminará hasta el día que el Señor venga. Ya fuimos justificados por la obra de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo. Estamos siendo santificados y un día seremos glorificados. Ya hemos sido salvados de la culpa del pecado, estamos siendo salvados del poder del pecado y un día seremos salvados de la presencia del pecado cuando seamos glorificados. Es decir, hermanos, que aunque ya hemos sido salvos, todavía estamos siendo salvos y un día seremos salvos, porque la salvación es pasada, presente y futura. ¿Me entendió? Bueno, vayamos. Esto yo creo que sí lo han asimilado porque ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Vamos ya para terminar. Yo quiero leer este pasaje, es importante, hermanos, para nuestros hermanos amados pentecostales, carismáticos que creen que la salvación se pierde, y para los arminianos que creen que la salvación se pierde. Vayamos a Juan 10. Juan 10, hermanos. Vayamos a Juan 10. Vayamos a Juan 10, 27 en adelante. Mire lo que dice. Juan 10, 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hablando el Señor Jesús. Y yo les doy vida eterna, no vida temporal. Si la salvación se perdiera, entonces no hubiera vida eterna. Vida temporal. Ay, si yo pierdo la salvación por pecar, entonces no es vida eterna. Entonces el Señor está fallando en su promesa. Entonces el Señor no es vida eterna. Es vida eterna. Usted no va a perder esa vida porque es eterna. Él nos da vida eterna y no perecerán
Lo que reciben esa vida no perecerán jamás. Es una promesa del Señor. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ni siquiera el diablo, con todos sus ejércitos angelicales caídos y demoníacos. No perecerán jamás. Si la salvación se pierde, entonces Dios está fallando en su promesa, en esa promesa, en donde Él mismo, en su Hijo amado Jesucristo, dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero Él habla acá solamente para sus hijos. Para las ovejas. ¿Usted es oveja? ¿Usted ha nacido nuevo? Usted no va a perecer jamás. Dios se lo ha prometido. Usted no va a perder la salvación. Se portó mal. ¿Sabe lo que hace el Señor? Pau. El hijo pródigo perdió la condición de hijo porque se apartó del padre. No, nunca dejó de ser hijo, a pesar que estuvo con prostitutas, en fiestas y haciéndolo peor. No perdió su condición de hijo, siguió siendo hijo, pero un hijo desobediente. Pero el que es hijo se acuerda de su padre y regresa a su padre. Y eso hace un verdadero cristiano. Usted y yo podemos apartarnos, pero ¿sabe lo que hace el Señor? El Señor nos deja. Listo, hágale, hermano. Puede hacerlo, pero el Señor nos va a traer tarde o temprano en las orejas. A las buenas o a las malas, hermano. El hijo pródigo tuvo que aprender a las malas, ¿cierto? Hay unos que no aprenden a las malas, sino a las buenas, sino a las malas. ¿Entiendes? Aprendamos a las buenas, no nos desviemos del Señor, porque si usted se desvía del Señor, lo que le va a esperar es sufrimiento, porque separado del Señor, hermanos, no hay otra cosa sino sufrimiento, destrucción, muerte. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor.